Un día, entre los días, estando Alí Baba ocupado en cortar leña en una espesura virgen del hacha, mientras sus asnos se pavoneaban paciendo y regoldándose no lejos de allí en espera de su carga habitual, se hizo sentir en el bosque para Alí Baba la fuerza del destino. Pero Alí Baba no podía sospecharlo, pues creía que desde hacía años seguía su curso, su destino. Fue primero en la lejanía un ruido sordo, que se acercó rápidamente hasta poderse distinguir con el oído pegado al suelo, como un galope multiplicado y creciente. Y Alí Baba, hombre pacífico que detestaba las aventuras y las complicaciones, se asustó mucho de encontrarse solo sin más acompañantes que sus 3 asnos en aquella soledad. Y su prudencia le aconsejó que sin tardanza trepase a la copa de un árbol alto y gordo que se alzaba en la cima de un pequeño montículo y que dominaba toda la selva. Y apostado y escondido así entre las ramas, pudo examinar de qué se trataba. Hizo muy bien, porque apenas se acomodó allí, divisó una tropa de jinetes armados terriblemente que avanzaban a buen paso hacia el lado donde se encontraba él. Y a juzgar por sus caras negras, por sus ojos de cobre nuevo y por sus barbas separadas ferozmente por en medio en 2 alas de cuervo de presa, no dudó de que fuesen ladrones, salteadores de caminos de la más detestable especie. En lo cual no se equivocaba Alí Baba. Cuando estuvieron muy cerca del montículo abrupto donde Alí Baba, invisible pero viendo, se había encaramado, echaron pie a tierra a una seña de su jefe, que era un gigante. Desembridaron sus caballos, colgaron al cuello de cada uno un saco de forraje lleno de cebada que llevaban a la grupa detrás de la silla y los ataron por el ronzal a los árboles de los alrededores. Tras de lo cual cogieron los zurrones y se los cargaron a hombros. Y como pesaban mucho aquellos zurrones, los bandoleros caminaban agobiados por su peso. Y desfilaron todos en buen orden por debajo de Alí Baba, que los pudo contar fácilmente y observar que eran 40, ni uno más, ni uno menos. Y así, cargados, llegaron al pie de una roca grande que había en la base del montículo y se detuvieron colocándose en fila. Y su jefe, que iba a la cabeza, dejó por un instante en el suelo su pesado zurrón, se irguió cuán alto era frente a la roca y exclamó con voz estruendosa, dirigiéndose a alguien o a algo invisible para todas las miradas: «Sésamo, ábrete». Y al punto se entreabrió con amplitud la roca. Y hasta aquí les voy a dejar esta pequeña introducción. Muy buenas noches, querida comunidad lectora, desde Facebook, desde TikTok y desde YouTube. Ojalá que estén viendo en YouTube el video bien en horizontal. Según yo, en esta ocasión lo hice bien y les agradeceré que me comenten. Hola, Lorenza, buenas noches. Qué alegría verte en YouTube. Sí, muchas gracias por estar viendo la transmisión. Voy a intentar hacer algo que no sé si es correcto, porque luego hago inventos y no sé si hola
Valentina, muy buenas noches también, Lorena González y Valentina, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, muchísimas gracias a las personas en TikTok, Leonardo, Raimunda, Mar, Alfredo, muchísimas gracias por estar y por supuesto a la comunidad lectora en Facebook, Emanuel, muy buenas noches, Emanuel. Hola, Emanuel. Carlos, muy buenas noches también. Paquiali, muy buenas noches. Y Ale, aloha Ale, ahí está Carlos. Es que fíjense que hemos estado platicando durante la semana acerca del cuento Alibaba. Conforme lo hemos leído o habíamos avanzado, empezamos a platicar. Si ustedes todavía no se encuentran en la comunidad de Telegram, únanse en el grupo que se encuentra ahorita en Facebook, pero prometo agregar el mismo enlace en la página web. Si ustedes quieren, si no han tenido la oportunidad de leer Alibaba y los 40 ladrones, déjenme decirles que el cuento está gratuito. Lo pueden encontrar en mi página web www.damianaleiva con Y y B de vaca, damianaleiva.com/voluntariado y ahí van a ingresar donde dice Retos Lectores 2025 y hasta ahorita vamos en nuestra tercera lectura. Ya leímos el inicio de Las Mil y Una Noches, que habla sobre quién es Sherezada y cómo estaba esto del rey Shahryar y el rey Shahzaman. Era importante conocer la introducción de Las Mil y Una Noches. La semana pasada leímos Aladino y la lámpara maravillosa. Y ahorita vamos a platicar acerca de este grandioso cuento titulado Alibaba y los 40 ladrones. Pero me gustaría empezar. Y aquí dice Carlos, cada quien lo cuenta como quiere. Justo. Fíjense que comunidad, hemos tenido algo muy simpático y el cuento, como les digo, lo pueden encontrar gratuito en la página, pero yo tengo una versión que es de un escritor español llamado Vicente Blasco Ibáñez. Pero si ustedes tienen un libro en sus casas, también lo pueden leer. Obviamente no necesitan, o si ustedes ya tienen ese libro, no tienen que comprarlo. Es más, no necesitan comprar una edición especial. Emanuel y Cintia tienen una edición de Porrúa. Wilson encontró en la biblioteca de su familia, encontró una edición de Sopena. Hay otras ediciones, hay ediciones infantiles. La que ustedes tengan, la pueden leer. ¿Saben qué es lo rico de estas sesiones, de este reto lector? Que lo que nos está llamando muchísimo la atención son las diferentes versiones y justo como está comentando Carlos desde Facebook, cómo cada quien está contando su versión. Entonces, ¿qué les parece si empezamos platicando un poquito acerca de esas similitudes y diferencias? Por ejemplo, yo les voy a compartir una que no sé si ustedes también la habían visto. Hay unos comentarios, no se dicen que no se ve vertical. Ay, hola, ay, Cris, eres ay, Cris, hola, buenas noches. Se supone que ahora sí lo puse en... Y ese no es el título del cuento. Alibaba, no dice Alibaba y los 40 ladrones. Es que les debo ser sincera, estoy haciendo la transmisión en vivo desde un celular porque estoy ocupando la cámara de la computadora para la transmisión en Facebook. Y se supone que había puesto el título Alibaba y los 40 ladrones y también se supone que lo había puesto en formato horizontal porque me habían comentado la semana pasada que querían ver el video en horizontal. Donde está en vertical es en TikTok y ahí lo pueden ver también. Y les estaba comentando que hay algo que me llamó muchísimo la atención. En la versión de Vicente Blasco Ibáñez, la que ustedes pueden leer de manera gratuita en la página web, no dice ábrete sésamo, dice sésamo, ábrete. Esta fue la primera diferencia que yo encontré. Creo que la mayoría ya sabemos, es que ya no sabe, casi todos estos cuentos ya lo sabemos. Si no hemos visto una película, alguien nos los ha contado o en algún momento habremos leído un fragmento de una versión infantil, pero tenemos la idea de Alibaba y los 40 ladrones y sabemos que es una persona
que estaba un día en el campo paseando a sus asnos, a sus burritos, y se encuentra unos ladrones que conocen unas palabras mágicas, abren una roca y dentro de la roca hay una cantidad de tesoros inimaginables, monedas de oro, piedras preciosas, todo el oro, todas las piedras preciosas, todo lo que ustedes se puedan imaginar estaba adentro de esa cueva que estaba sellada por una roca que se abría con las palabras mágicas. Y yo siempre sabía o siempre había sabido que las palabras mágicas eran ábrete sésamo. Pero Blasco Ibáñez le puso sésamo, ábrete. ¿A ustedes cuál les gusta más? ¿Ábrete sésamo o sésamo, ábrete? Yo, Damiana, prefiero ábrete sésamo. Siento que tiene hasta ritmo. Ábrete sésamo, como que suena más mágica el conjuro, ¿no? Ábrete sésamo. En cambio, decir sésamo, ábrete, como que no, ¿verdad? A mí no me suena. Pero ustedes, ¿cuál les gusta más? ¿Ábrete sésamo o cuál les gustaría? A ver, estoy viendo que se bloqueó la orientación y es que ahora yo ya no puedo ver los comentarios que están en YouTube. Están comentando, si ven que me hago así es para leer los comentarios. Dice que es muy bueno, sobre todo la esclava, y este inicio es diferente. Muy bien, no sé si quieren también comenzar. Cuéntenme ustedes en la versión que leyeron cómo es el inicio. Yo no les platiqué el inicio, quiénes eran Alibaba y también tenía un hermano que era Casim. ¿Ustedes en sus versiones tienen la versión de Casim? ¿Saben quién es? ¿Les aparece Casim en las versiones que ustedes leyeron? Dice Pacchioli Pacchioli comenta, a ver, estoy viendo, Pacchioli comenta en Facebook que es como decir abracadabra, exacto. Estamos en el terreno de la fantasía, estamos leyendo el clásico de clásicos, que es Las Mil y Una Noches, y estamos descubriendo la magia de la fantasía pura. Eso es lo que le llaman fantasía pura, cuando hay hechizos, cuando hay conjuros mágicos, cuando hay apariciones. En el caso de la semana pasada, pues evidentemente el Efrit, el Genie o el genio, pues forma parte de este mundo fantástico y de cómo los seres terrenales y sobrenaturales conviven. Y eso es algo maravilloso que por eso y por muchas otras razones es que Las Mil y Una Noches se ha convertido en un clásico de la literatura universal. Y por eso todo el mundo dice que es casi una obligación leerlo, pero yo espero que para ustedes no haya sido una obligación, para mí no lo fue. La verdad es que disfruté muchísimo esta lectura y espero que ustedes también la hayan disfrutado. Pero cuéntenme, ¿qué fue lo que ustedes leyeron? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, les voy a comentar. Miren, Carlos nos comenta en Facebook que a Carlos le gusta de la manera normal. Ábrete sésamo, porque dice que al revés suena gringo decir sésamo, ábrete, ¿no? Sí, oye, Carlos, yo no me había dado cuenta, tienes razón, como que suena gringo. Y mira qué curioso que Vicente Blasco Ibáñez escribió en español, español de España, pero mira cómo nos hemos acostumbrado a la manera en cómo se habla. Y sí, en Estados Unidos hay inversión en las oraciones y suena un poco más gringo. Sí, a mí tampoco me gusta decir sésamo, ábrete, me gusta más ábrete sésamo. Y nos comparte dice es muy bueno, sobre todo la esclava y lo del inicio, ya lo habías comentado. Lo del título, no sé qué pasó con el título. Dice Ed, tiene la perspicacia de Marjane. Sí es cierto, esa es otra diferencia, ¿verdad? Estábamos platicando. Mira, aquí Alejandra también está diciendo. Alejandra dice que le gusta más Ábrete Sésamo. Siento que tiene musicalidad al decirlo. Y sí es cierto. En los conjuros es muy importante la musicalidad. Como decían, abracadabra, ¿no? Es casi lo mismo, ábrete sésamo. En cambio de decir sésamo, ábrete,
como que le corta esta musicalidad que mencionaba Alejandra y no suena a conjuro. Debe ser muy importante. Si ustedes son fans de Harry Potter, pues ustedes ya sabrán que los conjuros, la manera en cómo se dice, tienen esta musicalidad. Entonces yo también, al igual que ustedes, prefiero decir ábrete sésamo. Pero bueno, hay que respetar las versiones. Vicente Blasco Ibáñez lo puso así y pues está divertido leer diferente. Y también dice que ábrete sésamo es muy bueno. Hay un mensaje que no puedo ver, está como cerradito, no sé por qué. Pero bueno, oigan, y a mí me gustaría también, voy a ver si alguien, muchísimas gracias a las personas que están en TikTok, si se animan a compartir, a comentar, adelante. Estamos aquí, estamos viendo estamos platicando acerca de Aladín y los 40 ladrones. La versión que ustedes tengan, no pasa nada. Y vamos con el principio. Yo no sé si en todas las versiones sale igual. Ali Baba no estaba solo, tenía un hermano que se llamaba Casim. Y esto es bien interesante porque también el inicio de la historia, recuerden que hay dos reyes en el inicio de las 1001 noches que eran hermanos, Shahriar y Shahzaman. Shahzaman un día descubre que su mujer le es infiel con un esclavo y la asesina. Y va con su hermano, porque lo había invitado, y estando con su hermano Shahriar, también descubre que su cuñada, la esposa de su hermano, también le es infiel a su hermano. Y eso da pie a que el rey Shahriar cada noche despose a una virgen y a la mañana, al amanecer, la asesine. Así hasta que aparece en escena Sherezada contando cuentos noche tras noche para salvar su vida. Pero miren que son dos hermanos. Ahorita, con Ali Baba también inicia la historia con dos hermanos, que es Ali Baba y Casim. Y a mí me parece muy simpática la historia de Casim, porque ocurren tres acontecimientos muy importantes con Ali Baba. Lo primero es saber la historia. Casim y Ali Baba pues no tenían mucho dinero, también fueron huérfanos, murió el papá, y ellos intentaron salir adelante como pudieron. Casim fue muy astuto y fue con una alcahueta. No sé si ustedes habían oído hablar de las alcahuetas. Las alcahuetas en la historia de la literatura son unas casamenteras. Son unas mujeres que le van buscando marido y mujer a los jóvenes que están por allá en el mundo. Y hay una alcahueta muy famosa en la historia de la literatura que se llama La Celestina, de un autor español llamado Fernando de Rojas. Esta es una de las primeras historias pues, conocidas en el habla hispana por poner o por presentar como el personaje principal a la Celestina como una alcahueta. Y me gustó mucho ver que esta figura de la alcahueta pues no parece originalmente español, porque viene precisamente de esta tradición de la literatura de las 1001 noches. Entonces, Casim fue con la alcahueta y es muy divertido. Creo que no voy a poder leer ese fragmento porque probablemente me corte, vamos a intentarlo, pero tal vez me corte, ya ven, a ver si yo puedo. Ahí está. Y como era avisado, Casim vio que se estaba quedando sin dinero, dice, y como era avisado y estaba lleno de astucia, no tardó en entablar conocimiento con una alcahueta y dice, alejado sea el maligno, en mi versión. ¿Por qué? Porque las alcahuetas no estaban bien vistas. Es decir, los métodos que empleaban las alcahuetas no eran los mejores para esto de estar haciendo parejas. Y por eso allá le ponen alejado sea el maligno cuando hablan o cuando dicen el nombre de una alcahueta. Y esto es muy importante en la historia más adelante. Y dice que después de poner a prueba sus facultades de cabalgador y sus virtudes de gallo saltarín,
y su potencia de copulador le casó con una joven que tenía buena cama, buen pan y músculos perfectos, y que era cosa excelente. Y dice, bendito sea el retribuidor, y de tal suerte, además de refocilarse con su esposa, tuvo él una tienda bien provista en el centro del zoco de los mercaderes, porque tal era el destino escrito sobre su frente desde su nacimiento. Entonces, como pues era bien visto, pues estaba fortachón y era en los asuntos del amor, probado por la alcahueta. Por eso les digo que las alcahuetas, como que los métodos que utilizan para encontrar pareja, digamos que podríamos decir ahora que son un poquito cuestionables. Vamos a decirlo de esta manera. Pero así es como Qasim encuentra pareja. En cambio, ¿qué le pasó a Ali Baba? Como por naturaleza estaba exento de ambición, tenía gustos modestos, se contentaba con poco y no tenía los ojos vacíos. Se hizo leñador y se dedicó a llevar una vida de pobreza y de trabajo. Pero a pesar de todo, supo vivir con tanta economía, merced a las lecciones de la dura experiencia, que pudo ahorrar algún dinero, empleándolo prudentemente en comprarse primero un asno, después 2 asnos y después 3 asnos. Y bueno, y gracias a eso, a que era muy trabajador, conoció también a una, dice, Ali Baba por toda dote y toda viudedad de la joven, quien por cierto no aportaba a casa de su esposo ningún equipo ni nada que se le pareciese, ya que era hija de pobres, o sea, no dio, digamos, una dote. Pero la pobreza y la riqueza no duran más que un tiempo limitado, en tanto que Alá el exaltado es el eterno viviente. Esto es muy importante en el transcurso de la historia porque Qasim siempre seguía por la ambición y Ali Baba siempre seguía por el trabajo duro. Es un hombre trabajador. Y esto en mi versión resulta importante por cómo se va desarrollando el momento en que Ali Baba encuentra el escondite secreto de los ladrones. Voy a leer los comentarios. Voy a leer los comentarios primero en YouTube y comenta. No sé por qué se pierden los mensajes. Estoy aprendiendo a utilizar la transmisión en YouTube. Dice, ábrete Sésamo, es muy bueno. Dice, dice Edwin en YouTube. Ya leí el otro cuento y casi todos tienen algo en común. No vayas a contar los otros. Y dice, sí, en mi cuento era ovejas. En vez de asnos eran ovejas. Y fue madera lo que iba a buscar Ali Baba. Muchas gracias. Ven cómo las versiones de La Mil y Una Noche son maravillosas porque también depende mucho de la versión que leemos. Y dice, el mío dice que fue en Persia. Mira, eso está padre. Y menciona también, en el mío, la esposa de Qasim heredó un dinero y tienda. No hay nada de casamentera. O sea que no le puso esta parte más picante. La versión de Blasco Ibáñez se caracteriza por ser un poquito más picante. Blasco Ibáñez dice que así es la versión original. De hecho, hay otros autores que mencionan que así es la versión original, que es un poco más picosa, picante, porque es para adultos. Entonces, como ven, la versión que está en el blog es un poquito diferente a la que tiene Ed. Y si no me equivoco, Ed, tú tienes, ahorita te debo decir cómo se llama, el de, tienes el de la edición de Akal. Sí, pero si ustedes tienen la edición de Akal, seguramente van a tener esas diferencias. Y en TikTok, si alguien tiene algún comentario, estaría muy bien que lo pudieran compartir aquí en la transmisión en vivo. Y del lado de Facebook estamos viendo, y aquí está. Hola, ¡feliz cumpleaños! Te felicitamos en Telegram. Espero que te la hayas pasado muy bien, que la hayas disfrutado mucho tu día. Y cuéntanos, cumpleañero, ¿qué te pareció Ali Baba y los 40 ladrones? Comenta Carlos. Los dos eran agraciados, pues tenían riquezas, solo que lo gastaron y no tenían nada. Y el hermano de Ali Baba se junta con la tipa esa. Y Ali Baba empieza su trabajo de leñador. Así es, así es. Esto es bien importante en estos cuentos de Las Mil y Una Noches porque es importante mostrar
los valores de cada personaje, porque más adelante en el desarrollo de la trama, estos valores que poseen determinan sus acciones y, por supuesto, cuál es el final de cada uno. ¿Por qué les quería comentar acerca de... bueno, antes de comentarlo, Wilson ya nos está escribiendo un mensajito. Dice, alcahuetería tiene como sinónimo el celestinaje, cuyo término proviene de la única obra del tragicómico español Fernando de Rojas, la tragicomedia de Calixto y Melibea o La Celestina, que es la que les mencionaba hace un momento. El acto repudiable de celestinaje se le atribuyó en su tiempo a Miguel de Cervantes. ¿En serio? No sabía que se le había atribuido a Miguel de Cervantes. Sí, pero bueno, después se dijo que es de Fernando de Rojas y es una pasada también el de La Celestina. Imagínense, es un poco parecido, pero es una novela muy grande de cómo Celestina quiere unir a Calixto y a Melibea y hace una serie de tretas para lograrlos unir. Entonces, tiene este tono picante, pero es un español un poco antiguo. Y dice Pacioli, los judíos también usan casamenteras. Como es su círculo más cerrado, hasta hay una serie de Netflix muy buena. Ay, yo no la he visto. ¿Cómo se llamará? Si tienes el nombre de la serie, ojalá y nos la puedas compartir, Pacioli, para que podamos ver cómo es una casamentera en la cultura de las personas judías. Hola, Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, Paco, qué alegría verte. Saludos hasta Cancún, Paco nos está viendo desde Facebook. Y qué alegría que te unas, Paco, aquí a el nuevo reto lector de las 1001 noches. Pues bueno, les estaba comentando que cuando Alibaba descubre esta cueva llena de todos los bienes materiales sabidos y por haber, que pues eran sobre todo oro y piedras preciosas, también hablaba de ricas telas. Pues las telas en aquel entonces eran una cuestión porque se hacían a mano. Acuérdense que las telas eran fabricadas a mano y eran un producto de mucha distinción. Las telas, pues eran como telas preciosas. Entonces, lo primero que hace Alibaba es, cuando se espera mucho a que se vayan todos los ladrones, se baja del arbolito, entra, ya aprendió las palabras mágicas, entra y toma dinero y lo guarda en sus burritos y lo cubre bien con paja y todo como para que no se vea, que nadie pueda sospechar que estaba llevando oro, y va a su casa. Y la esposa primero se asusta porque pensó que Alibaba se había convertido en ladrón y le dice, oye, ¿cómo se te ocurre? Vas a traer la desgracia a la casa porque te... Y le cuenta la historia. Entonces, la esposa resulta que es muy ordenada, es muy organizada. Y lo que hace es, dice, bueno, necesito contar, necesito saber cuánto dinero es para saber cuánto tiempo nos va a alcanzar. Porque querían pasar desapercibidos, porque eran muy pobres. Alibaba era leñador y la señora se dedicaba a la casa, realmente eran personas pobres y trabajadoras. Entonces no querían cambiar su forma de vida solamente porque tenían este tesoro. Pero la esposa era muy organizada. Lo que yo no soy, como pueden ver todo mi reguero atrás, bueno, a mí no se me da el orden. Pero la señora sí, y va con su concuña, es decir, con la esposa del hermano, porque vivían juntas, vivían cerca una de la otra. Casim y Alibaba vivían cerca. Va con la concuña y le pide el peso, una báscula, le pide una báscula. Y en este momento, como este par de Casim y su esposa eran muy astutos, esta mujer no le gustaba juntarse con Alibaba porque eran muy pobres. Y le llamó la atención que le pidiera una báscula. Entonces, lo que hizo la mujer, en la parte de abajo, en la base, piensen que esta es la base, ella puso un cebo, como una manteca, le untó manteca para que cuando asentara la esposa la báscula en donde iba a trabajar, se pegara en la manteca y la esposa de Casim pudiera ver qué era lo que iba a pesar. Y así fue que descubrieron que tenían monedas de oro. Y el hermano Casim
se le olvidó por completo que Alí Baba era su hermano y le ganó la ambición. Entonces ahí está el primer conflicto que encontramos en Alí Baba, la disputa entre hermanos, o más bien la disputa de Qasim por el dinero, que le estaba ganando la avaricia y quería tener dinero como tenía Alí Baba. Alí Baba le confiesa el secreto y Qasim no duda en llevar un montón de animales para entrar a la cueva y forrarse del tesoro y vaciar, o sea, Qasim quería vaciar toda la cueva. Y ahí es cuando ocurre el primer error. Y antes de continuar, leo los comentarios. Paquioli dice, se llama La Celestina del Judaísmo. ¡Ay, muchísimas gracias! No sabía que existía la serie de Netflix. Si ustedes conocen, si a ustedes les interesaría saber cómo es esto de una Celestina, cómo es esto de una casamentera, pues Paquioli nos está recomendando desde Facebook ver en Netflix la serie La Celestina del Judaísmo. Y si están interesados, animados en conocer, si no han leído Alí Baba, pues hay una partecita donde utilizan el trabajo de una alcahueta para cazar a Qasim, pero la gran obra, la que exalta la figura de la alcahuetería, es La Celestina de Fernando de Rojas, pero también originalmente se llamaba La Tragicomedia de Calixto y Melibea, pero en realidad como el personaje más importante ha sido la Celestina, por eso con el paso del tiempo así es como se le conoce. Y hay una similitud entre la Celestina con esta historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Y dice, comenta Edwin desde YouTube, comenta, la famosa báscula, así es, la báscula que provoca el primer gran confrontamiento. Dice Edwin, sí, el oro es malo en todos los cuentos. ¿Ustedes creen que el oro sea malo? A mí me parece que no es malo el oro como tal, sino cómo las personas deciden hacerse del oro, utilizarlo o hasta dónde son capaces para tener mucho oro, tener muchas riquezas, muchas propiedades. Creo que sí, tienes muchísima razón, Edwin. En los cuentos, en la mayoría de los cuentos de las 1001 noches, se hace mucho la referencia de la posesión material y cómo las personas pueden cambiar su forma de ser por el hecho de tener o no tener posesiones materiales o hasta dónde son capaces por ser ricos y tener tesoros. Dice, sí tiene diferente el título. Ay, voy a intentar arreglarlo cuando termine la transmisión, Edmi. Muchísimas gracias por compartirlo. Y si alguien en TikTok también tiene algún comentario, aquí las estaremos leyendo todos los comentarios, los leemos todos, de Facebook, de YouTube y también de TikTok. Pues bueno, el primer confrontamiento entre hermanos es este. Qasim a Alí Baba le dice, sí, tú eres mi hermano, vamos a compartir todo. Y se va Qasim con todos sus animales y quería vaciar la cueva. Abre la cueva, entra y empieza a vaciarla. No, mentira. Entra y empieza a ver todo y comete un error. Olvida las palabras mágicas. Las olvidó por completo. Y empezó sésamo. Si no me equivoco, ustedes corríjame. Sésamo es un sinónimo de ajonjolí. Ajonjolí, esta que se usa para el mole, la que se le pone, creo que a ese se le llama sésamo. Pero miren qué bonita la metáfora. Ábrete sésamo. Sésamo en la realidad es una semilla muy chiquitita, pero en el cuento hablan de una cueva enorme. Entonces, esta oposición es una figura de esta oposición entre lo pequeño y lo grande. También es algo muy lindo que se use de forma poética para el conjuro Ábrete Sésamo. Pues se le olvidó y le andaba diciendo, ábrete garbanzo, ábrete frijol, ábrete habichuela, y andaba diciendo los nombres de todos los frijolitos que existen, de todas las leguminosas y todo, y se le olvidó decir el nombre, el único nombre que se olvidó era justamente Sésamo. Ábrete Sésamo. Pues el hermano se quedó encerrado. Y llegan los 40 ladrones
y ven a toda la comitiva de animales y sospechan de alguien que esté rondando, entran a la cueva, encuentran al hermano y en el cuento, en la versión de Blasco Ibáñez, lo hacen cachitos. Lo hacen cachitos y lo dejan ahí en cachitos adentro de la cueva, en la entrada, para que el mal olor también ahuyente a cualquier persona. Entonces, ese es el final que tuvo el hermano por su ambición. Y de esa parte, ¿cómo termina la historia del hermano? Ali Baba le dice a la esposa, mira, ¿sabes qué? Lo que yo puedo hacer por ti es pues casarme contigo y que te conviertas en mi segunda esposa. Y eso es algo culturalmente llamativo, yo creo. Creo que para algunos de nosotros o para muchos nos provocará un choque cultural saber que una persona un hombre puede tener varias esposas, específicamente hombres. Los hombres pueden tener varias esposas. Entonces, en el cuento de Ali Baba, digamos que como consuelo a la exmujer de Qasim, digamos que ella lo ve como algo bueno, tiene un final bueno el hecho de que Ali Baba se case con ella para que ya no quede como sola y desprotegida. Entonces, este es el final de Qasim y de su mujer. Su mujer termina siendo la segunda esposa de Ali Baba. ¿Ustedes qué opinan de eso? Dice, lo de la Celestina del judaísmo. Muchas gracias, Paquioli. Y Paquioli comenta desde Facebook. La expresión de hija dedos de zorra, sí, eso está bien fuerte, tiene unas frases bien impactantes. Dice, me pareció muy fuerte en la versión de Blasco Ibáñez, cuando hace la maldad. Sí, sí es verdad, tienes mucha razón. Hay unas frases que son muy crudas, que son muy fuertes, y pues bueno, esto era lo que Blasco Ibáñez dijo. En la introducción de su libro, que esa no está en el blog, él comenta, les presento por primera vez Las Mil y Una Noches, aquella que habían dejado como una versión para niños. No, yo se las muestro tal y como es una versión cruda, es una versión no sé qué, y yo se las traigo al español. Y dicen, cuenta la leyenda, y eso lo vamos a ver más adelante, que la versión de Richard Burton es todavía más fuerte que la de Blasco Ibáñez. A mí todavía no me consta, pero eso es lo que dice la leyenda. Pero sí es cierto, hay una parte donde mencionan la de hija dedos de zorra. Está horrible, ¿verdad? Sí, está horrible, está muy fuerte esa expresión. Y dice también Paquioli, esto me dio mucha risa, el tonto de Qasim. Sí, ábrete bichuela, ábrete garbanzo, ábrete frijol, ábrete, y nunca dio con la palabra ábrete sésamo. Y además, ¿cómo se le puede olvidar, verdad? Pero bueno, es parte del cuento, es parte de estas tramas que se van haciendo. Y dice Carlos, qué chévere es eso. Sí, ¿verdad? Está muy padre. Y comenta Paquioli, quizá tenga relación que la esposa de Qasim haya sido conseguida por medio de una alcahueta. Por eso le dice dedos de zorra. Sí, puede ser porque no, desde el inicio, como hemos visto, el matrimonio arreglado de dos personas astutas, pues nos hace ver que no tienen, son capaces de todo para lograr lo que quieren. Entonces, dentro de eso también la manera en cómo se expresan hacia los demás es muy parecida. Y eso a mí me está gustando mucho en Las Mil y Una Noches. A pesar de que, digo, no son cuentos muy breves, pero tampoco son tan extensos, pero sí nos permiten ver a personajes completos. Sí son buenos, pero de repente hacen una que otra tontera, y también son ambiciosos, también hacen lo que sea por lograr los objetivos, y esa complejidad del ser humano que la transmitan en estos personajes. Hay varios tipos de personajes y eso me está gustando mucho. Son diferentes formas de ser, diferentes formas de comportarse, diferentes valores que tienen los personajes, y esto me está gustando muchísimo. Empiezo a descubrir por qué le llaman un clásico de la literatura. Ed comenta en los comentarios, valga la redundancia, dice, sí, hay muchas semillas y no las dice.
la aviación es eso y los mercaderes es lo que dice en mi edición. Ah, mercaderes. Dice, sí, muchas semillas y solo una. Me dice, otra vez Access me va a dar tortícolis con voltear la cabeza. No me digas, salió otra vez al revés. Ay, miren, ya no vuelvo a hacer ya no vuelvo a intentar ya no vuelvo a intentarlas. Sí, se volvió a bloquear. Les prometo que para la próxima ya no voy a hacer el intento de hacer transmisión horizontal porque ya vi que no se puede hacer en el celular, simple y sencillamente no. La transmisión en YouTube desde el celular es vertical. Prometo hacerlo para la siguiente. Muchísimas gracias, Access, por comentarlo. Dice, esto me recuerda El Señor de los Anillos, esa parte de la cueva que no se puede abrir. Yo no he leído El Señor de los Anillos. Ya vi la película, pero la verdad ya se me olvidó. Dice, sí muere y mucha violencia y el siguiente cuento ya me dio miedo. No cuentes el siguiente cuento. Dice Edwin, y esos son los tíos de Harry Potter reencarnados, pero ellos eran los buenos. Claro, sí es cierto. Kasim y su esposa se parecen mucho a los tíos de Harry Potter, que también eran ambiciosos. Tienes muchísimas razones. Y pues quien quiera comentar también en TikTok, aquí estamos muy a gusto platicando de Alibaba y los 40 ladrones. Y comenta Paco, Las mínimas noches, buen inicio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ay, Paco, y comunidad lectora. No he leído 100 años de soledad, no he podido, simple y sencillamente no he podido. Me ha costado tanto trabajo, siempre he intentado, miren, solo he leído una novela de García Márquez que es El amor en los tiempos de cólera. Ah, no, he leído otra que se llama El general, no sé si es el general en su laberinto o el coronel, no, es el general en su laberinto o creo que es el general en su laberinto. Es una de un general que ya es muy viejo y está a punto de morir. No me acuerdo si así se llamaba. Son las únicas dos de García Márquez que he leído. No me gusta García Márquez. O sea, es de estas confesiones que una persona no debería de hacer, pero es que no le encuentro, no le hallo comunidad, no le hallo a García Márquez. Sé que hay muchos fans de García Márquez, pido una disculpa por eso, pero a mí no me gusta y no lo he querido leer, o sea, solo he leído dos. Estas que les digo, la del amor en los tiempos del cólera y la de el que creo que se llama El general en su laberinto. Bueno, dice, qué grosería, yo sé, comenta al filo del área deportiva en TikTok, dice, qué grosería, yo sé, es que no me gusta, no sé cómo lo puedo hacer, no me gusta García Márquez. Pues bueno, y mira, al filo del área deportiva ha leído Memoria de mis putas tristes. No lo he leído, es que como les digo, yo no soy fan de García Márquez, nunca lo he sido y no me dan ganas. Yo sé que estoy diciendo lo peor, como dice al filo del área deportiva, que eso no, es una grosería, ay, pero ¿qué les puedo decir? Es una cuestión de gustos, no me gusta. Afortunadamente, no he tenido que hacer nada de García Márquez para nada, de nada profesional, lo cual me siento muy contenta porque sería un sufrimiento para mí porque no tengo ganas de leer a García Márquez. No sé cómo explicárselos. No tengo ganas de leer a García Márquez. Crónica, creo que sí, Crónica, una muerte anunciada. No, es una que se llama El General, ¿no? Son las que tú has leído, Crónica de una muerte anunciada. Es un novel, yo sé que sí, pero es que eso empecé a leer una del novel, una mujer novel, y tampoco me gustó su novela. Pero bueno, dice Carlos, si no te gusta, no los leas, nadie te obliga. Pues es que la verdad no lo he leído. Yo sé que es una barbaridad, pero pues así pasa cuando sucede, querida comunidad lectora. Pues bueno, regresando con Las Mil y Una Noches, así termina, ese es el final de Kasim y su esposa. Pero el jefe de los ladrones y los otros 40 se dan cuenta que ya descubrieron la morada. Y allá es cuando entra en acción un nuevo personaje que hasta el momento no había aparecido y en mi versión se llama, creo que Luz de Luna, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba.
ahorita les digo, está para el final. Luz Nocturna. Luz Nocturna se llama este nuevo personaje que era una esclava de Alibaba. Alibaba, a pesar de que era muy pobre, pues muy pobre no era porque tenía dos esclavos, un hombre y una mujer. Y la mujer se llamaba Luz, era una jovencita que se llamaba Luz Nocturna, que creo que era huérfana, la adoptan, pero era su esclava. Y allá entra en escena Luz Nocturna y hay quienes dicen que el verdadero personaje principal del cuento no es Alibaba, sino Luz Nocturna. Y a mí me gustaría saber ustedes qué opinan. Acá nos comenta Edwin que el general no tiene quien le escriba, este es el libro que ha leído, dice, y hay películas de esos libros, y es el final de la primera parte. Sí, pero no lo he podido leer. Pues miren, resulta que Alibaba primero le pide a Luz Nocturna que le ayude, porque no le podían decir a nadie en el pueblo que el hermano acababa de ser hecho cachitos, porque lo tenían que velar y cuando si necesitaban velarlo sin que la gente se enterara que había sido hecho cachitos en 6 partes, hasta lo describen en el cuento que en 6 partes lo dividieron. Y entonces le pide a Luz Nocturna que le ayude y Luz Nocturna, muy hábil, busca a uno de los mejores zapateros del pueblo. Le venda los ojos, va y le pide que haga el favor de remendar un cuero, pero no le dice exactamente cuero de qué. Bueno, sí le dice, pero le venda los ojos para que el zapatero no supiera a dónde fue. Entonces el zapatero remienda al hermano Casim para que lo pudieran velar y lo pudieran enterrar. Y lo regresa a Luz Nocturna. Ahí es donde aparece la primera acción de Luz Nocturna. Entonces, logran velar a Casim y no pasa nada. Y Luz Nocturna también se crea una treta, va con el que era el boticario del pueblo y está muy triste diciendo, como más de una semana, que el hermano de Alibaba había tenido tal enfermedad y que al otro día va y pide otra cosa y así fue pidiendo cosas para que en el pueblo se enteraran que el hermano de Alibaba se había enfermado de una enfermedad mortal y murió a consecuencia de esa enfermedad. Pero todo eso se las ingenia Luz Nocturna para poder hacer todas estas artimañas para que la gente no se entere que la realidad es que Casim estaba hecho 6 pedazos por haber querido vaciar la cueva. Entonces, uno de los mejores ladrones de esta cofradía va al pueblo tratando de averiguar quién sabe acerca de algo de la cueva, porque regresan después de un tiempo y ya no está el Casim, ya no está lo que era Casim. Y sin querer llegan justo con el zapatero y el zapatero se le sale la lengua y dice, no, pero a mí me tocó, yo soy el mejor zapatero porque también me ha tocado incluso cuerpos. Y el ladrón está súper feliz porque le cuentan la historia, ¿no? Y gracias a eso, y bueno, con una cuestión, el caso es que logran llegar a la casa de Alibaba y llega el jefe con los 40 ladrones disfrazados. Bueno, están todos en unos grandes recipientes, en los burritos. Cada burrito trae 2 recipientes enormes. Dentro de esos recipientes está cada ladrón. Caben solitos, sin ropa, solamente están ellos así, solamente con zapatos, ni siquiera tienen nada más. Tienen sus zapatitos, su arma y están escondidos como unos cántaros, unas ánforas. El caso es que querían asesinar a Alibaba y gracias a Luz Nocturna no los asesinan y por el contrario es ella la que logra asesinar a todos los ladrones, a casi todos, y se escapa el jefe. Y por última ocasión, después de mucho tiempo, el hijo de Alibaba es el que se queda a cargo de la tienda de Casim. Y
Desde un buen tiempo llega otra persona, un mercader, y siempre invitaba a Casim a su casa a comer, lo invitaba a comer y todo, y un día llega el hijo de Ali Baba con su padre y le dice, oye padre, fíjate que me siento muy mal porque el señor tal ha sido muy amable y me ha invitado muchas veces a su casa a comer y yo nunca le he correspondido. Y deseo corresponderle por tantas amabilidades que ha hecho hacia mí. Y dice Alibaba, sí, claro que sí, no te preocupes, invítalo a cenar a la casa. Ah, pues muy bien. Pero dice, invítalo a comer el pan y la sal. No, que sí. El caso es que le dice, le da la invitación y este señor le dice, no, es que yo no como sal, yo no puedo comer sal. Y allá yo no sé si ustedes sepan la razón, yo la verdad es que no la sé y mi edición no tiene notas a pie de página. No sé si la edición de Edwin tenga notas a pie de página y podamos comprender el tema de la sal, porque es muy, por lo menos en la versión de Blasco Ibáñez es muy importante en el cuento. Porque nuevamente Luz Nocturna se sorprende de que una persona no comiera sal. Entonces Alibaba le dice a Luz Nocturna, todo lo que preparen, por favor prepárenlo sin sal porque nuestro invitado no come sal. Total, que hacen un festín, hacen una gran cena invitando a esta persona, todo sin sal, pero Luz Nocturna está muy observadora, ella fue muy inteligente. Pues bueno, después de la comida, que resulta que Luz Nocturna es la mejor bailarina del pueblo. Se sabe todas las bailes, que el baile del velo, el baile de no sé qué. Entonces, terminando la comida, ella se la pasa danzando y tiene en una mano un puñal, con otra mano tiene que si el velo, que si no sé qué, y el otro esclavo es el que usaba el pandero. Total, que se arma un festín y los tres, Alibaba, su hijo y el invitado, quedan asombrados por la belleza de Luz Nocturna, porque además se pinta, se delinea los ojos al estilo, en fin, y trae toda la vestimenta de bailarina, de danzarina. Y pues bueno, en el mejor momento pasa con el pandero para pedir dinero, porque es como la costumbre de las bailarinas, pasa a pedir dinero y cuando llega con el invitado y el invitado está buscando dinero para ofrecerle, en ese momento ella salta, de hecho la escena es padrísima y le clava la daga en el corazón. Y le dice a Alibaba, es que señor, usted no se ha dado cuenta, este es el jefe de los ladrones, el que se escapó la vez pasada. Y pues bueno, ese fue el cambio que tuvo Luz Nocturna, porque a partir de ahí Alibaba le dice, es que gracias a ti yo estoy vivo, de cuántas me has salvado y te quiero pedir por favor que ahora sí formes parte de nuestra familia y te cases con mi hijo. Entonces, el final de Luz Nocturna es que se casa con el hijo de Alibaba. Van los tres, Alibaba le confía el secreto, hasta este momento no se lo había confiado ni a su hijo y obviamente ni a Luz Nocturna, le confía el secreto de dónde se encuentra la cueva y por el resto de sus días, por lo menos así se entiende en el cuento, ellos viven bien, no viven con extravagancias, pero saben que tienen una vida tranquila por el tesoro que se encuentra escondido en la cueva que está en el bosque. Ese es el cuento de Alibaba y los 40 ladrones, por supuesto. La manera en como yo se los dije, pues está súper abreviada, nada que ver con leerlo. Léanlo, está lleno de emoción, de aventura, de acción, de suspenso, de maldad, de avaricia, de todas las emociones y los deseos humanos los van a encontrar allá. Pero, y con esta pregunta quiero terminar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que les conté todo el cuento por si ustedes no lo han leído y para que ustedes pudieran ofrecer una opinión? Con esto que les conté, ¿quién creen que sea el personaje principal? ¿Alibaba o Luz Nocturna? Y otra pregunta, ¿cómo se llama Luz Nocturna en sus versiones? Y Pacioli comenta, Luz Nocturna, nunca olvidaré ese nombre. Es que Luz Nocturna es muy bello, pero fíjense que cuando hablan de la belleza en las 1001 noches, siempre hablan de la luna.
Vamos a leer otros cuentos y se van a, valga la redundancia, y van a notar o van a advertir que cuando hablan de la belleza de una mujer siempre dicen es la más bella de las lunas. Y luz nocturna, pues es precisamente la luz de la luna, es la luz nocturna. ¡Qué belleza! Es que tiene de todo las mil y una noches, tiene poesía, tiene acción, tiene fantasía, tiene aventura, tiene bajas pasiones. Por eso y por muchas cosas más es que seguramente se ha convertido en un clásico. Y dice también Bacchioli en Facebook, esta parte estuvo muy fea, hasta soñé, ¿cómo crees? Porque lo leí en la noche, qué fea muerte. Ah, sí, pero estuvo igual de fea la de los 38 ladrones, estuvo espantosa. Todas las muertes todas las muertes, la del hermano Casim, la de los 38 ladrones, la del jefe de los ladrones, todas las muertes están macabras, la verdad. Y eso sí es mucho, por lo menos se dice, es mucho de la literatura árabe. La parte violenta es violenta, la parte sensual es sensual, la parte cómica es divertida y nos guía por toda esta gama de emociones que nosotros podemos sentir al leer ciertos momentos del cuento. Tienes muchísima razón, pero sí, es muy fea la muerte, que cada personaje tuvo una muerte fea. Dice Carlos, te pasas, Paquielito, solo es una lectura. No es cierto, Carlos, ¿a poco no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto películas de terror y tenemos pesadillas? Eso pasa. A mí, ¿saben qué me da pesadillas? Todas estas películas justo de asesinatos. A mí las películas así no me gusta leer, no me gusta verlas. Por ejemplo, hubo una serie muy famosa que se llamaba Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía. Horrible. Cada vez que yo veía un capítulo, porque a Eduardo le gustaba mucho, cada vez que veíamos un capítulo yo no podía dormir, tenía muchas pesadillas. Esto pasa, y esto es lo maravilloso de la literatura, de la ficción, porque acuérdense que la ficción puede ser películas, pueden ser series, puede ser cuentos, literatura, pero siempre y cuando sea ficción. La ficción es potente en nuestro cerebro y tenemos un cerebro maravilloso, de una plasticidad sorprendente. Entonces, de verdad que no nos asombre que un simple cuento, entre comillas, nos pueda provocar pesadillas. Dice Carlos, y aparte ficticia, es que no, esa es la maravilla de la literatura, Carlos. Por eso, tanta gente le tiene miedo a la literatura, porque sí es cierto, la literatura no es la realidad, no es la realidad. Se dice que nosotros como lectores hacemos un pacto. Cuando vamos a leer un cuento hacemos un pacto y hacemos como que si fuera realidad, pero sabemos que no. Pero en este pacto, una vez que nosotras hemos hecho el pacto, se llama pacto lector, una vez que hacemos el pacto y decimos, está bien, voy a leer cada una de estas historias como si fuera real, automáticamente nuestro cerebro lo asimila y por eso pasa lo que comenta Pacchioli. Si hay escenas muy fuertes de gente que pierde la vida de muchas maneras, nos impacta. Así como cuando leímos los cuentos de Anaïs Nin, que era literatura erótica, también nos provocó ciertas sensaciones propias de la literatura erótica. Esta es la maravilla de la literatura, todo lo que puede lograr gracias al maravilloso cerebro que tenemos, a nuestra asombrosa capacidad de imaginación, y eso es algo que al día de hoy no nos han podido controlar, la imaginación. Entonces, cuando hace clic nuestra imaginación con una literatura fantástica, o sea, fantástica de maravillosa, o una película, o una serie, bueno, surge la magia. Dice Carlos, que Luz Nocturna hasta su table dance hace. Sí, hace su baile de los velos y demás. Sí. Es maravillosa. Dice Pacchioli, yo tuve duda de por qué fueron 40 ladrones y no otro número. No lo sé, fíjate, hay cosas que no sabría decirte porque mi edición no es una edición comentada o con anotaciones. De los que estamos leyendo Las Mil y Una Noches, Edwin, que está en YouTube, él sí tiene una edición comentada o con anotaciones a pie de página. No sé, Edwin,
si en tu versión explica por qué son 40 ladrones y no otro número, o no sé si explica en tu versión el tema de la sal, por qué era sospechoso que una persona no comiera sal. Dice, aquí dice que primero que en la versión de Edwin no se llama Luz Nocturna, sino que se llama Marjana. Marjana se llama el personaje que era la esclava de Ali Baba. Y dice, sí está lo de la sal, y dice que quien acepta sal, acepta la hospitalidad de su anfitrión, y por lo tanto tiene la obligación de no causarle ningún daño. Ah, mira, yo sabía que había una explicación por la sal. Es una costumbre, tiene mucho que ver con la costumbre del Medio Oriente, que aceptes comer sal como un signo de hospitalidad y de que no le vas a hacer ningún daño a la persona que te está abriendo las puertas de su casa. Claro, y al no aceptar la sal, por eso Luz Nocturna o Marjana está muy sospechosa de este invitado, porque no es normal que alguien no acepte la sal. Ah, mira, qué bueno que nos lo compartes, Ed. Y no sé, Ed, si en tu edición dice algo de por qué son 40 ladrones y no otro número. Y dice, Toñazo was here. Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice Toño, ¿qué opinas sobre Robert E. Howard? Momento. Primero déjame revisar quién es Robert E. Howard, porque mira, quienes ya están aquí en la comunidad, ya saben que mi memoria no es precisamente la mejor. Y aquí está Robert R. Fija, el de Weird Tales. Fíjate que creo que ya leímos de Robert Red Howard, ¿no? Leímos una de... Ay, ahorita no me acuerdo. Ya hemos leído una de Robert. ¿Cuál habremos leído? Espada y Brujería. Ya leímos uno, porque en Weird Tales es donde también publicó, si no me equivoco, Philip K. Dick, toda la historia de la literatura de la ciencia ficción, sobre todo en Estados Unidos, se dio gracias a esta revista llamada Weird Tales. Y no solo publicaban esa, es que Robert D. Howard tiene una, no sé si es de una nave, algo he leído de Robert D. Howard. Lo único que sí puedo decir es que la revista Weird Tales, gracias a esa revista, hubo grandes escritores de ciencia ficción en Estados Unidos, y no estoy muy segura, pero hay grandes plumas, miren, ahorita mi memoria me falla, pero hay grandes plumas de la ciencia ficción y del terror que escribieron en esa revista. Entonces, por el momento lo único que puedo decir son cosas buenas. No quiero comprometer mi memoria a decir algo que no, pero sí, la revista Weird Tales es como narraciones extrañas. Es una maravilla. Y bueno, no comenta Edwin si hay algún motivo por el que sean 40 ladrones, pero si alguien tiene una versión que nos quiera compartir, y dice, si hay alguien que quiere compartir sus comentarios en TikTok, adelante. Dice Carlos, deberías ver la caricatura que ve Bart en Los Simpson. Es la caricatura de Alibaba. Esa no la he visto. ¿Cuál será? Nos hace falta Sin. Hay que decirle en Telegram a Cintia, porque ella se conoce todos los capítulos de Los Simpson. Y dice Pacchioli, yo busqué y encontré, dice de los 40, yo busqué y encontré que es algo bíblico, pero estos son cuentos árabes. Ah, Pacchioli, es que te voy a comentar. Bueno, ya lo habíamos dicho la semana pasada. Las Mil y Una Noches tiene mucha relación con la Biblia porque son cuentos, ay, me está saliendo aquí una cosita de un rompecabezas, porque son unos cuentos de origen, son cuentos que decía la gente en voz alta. Pasó lo mismo con la Ilíada. Se le atribuye a una persona llamada Homero, pero antes de que Homero los pasara por escrito, la gente los decía. Lo mismo pasa con Las Mil y Una Noches. Son cuentos de tradición oral que la gente compartía. Y hay muchos elementos por la cultura. Recuerden que estamos hablando de Medio Oriente, y
pues tienen su propia cultura y sus propias metáforas. Por ejemplo, lean, se me olvidó, ese libro es una parte poética. La próxima semana se los digo, El casamiento de la iglesia con Dios. Léanlo en la Biblia y es un poema largo, bellísimo. Y tiene mucha relación con la literatura árabe también. Entonces, no está tan separada la literatura árabe de las historias que están en la Biblia. La Biblia que tenemos actualmente ha sido una Biblia editada porque hubo un concilio, si no me equivoco, el concilio del Trento, que eliminó algunas versiones y preservó algunas. Por ejemplo, del Nuevo Testamento, eliminó todo lo que tenía que ver con la infancia de Jesús. Y hace muchos años, si no me equivoco, en el 2018, estuvimos leyendo los evangelios apócrifos, que era justo aquellos que habían eliminado en el concilio. Y justo leímos los evangelios que hablan de la infancia de Jesús, que son unos cuentos muy buenos. Yo lo leo como cuentos. Son muy divertidos porque imagínense cómo era Jesús de niño siendo un todopoderoso. Entonces de repente se enoja con su amiguito y lo asesina, porque pues acuérdense que es todopoderoso, no puede quitar las vidas. Y entonces su mamá, la que conocemos como la Virgen María, su madre María, le regaña y le dice, es que tú no puedes andar matando gente. Le dice, reviva a tu amiguito y si te peleas, pues tienes que solucionarlo sin matar, ¿no? Y ahí va Jesús y revive a su amiguito. Y ese tipo de cosas, pues evidentemente lo eliminaron de la Biblia porque no corresponde con la imagen que querían proporcionar del Jesús bíblico. O sea, no, es muy conflictivo hablar de un niño que se porta mal siendo Jesús, ¿no? Entonces, el concilio eliminó varias historias, pero a lo que yo iba es que al ser historias del Medio Oriente, yo sí creo que puedan tener relación, en este caso con las Mil y Una Noches. Uno de los últimos cuentos incluso llegó a la cultura maya. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es que llegó? Bueno, más adelante se los platicaré. Pero la literatura tiene esa magia también. La magia de que no conoce fronteras y la literatura puede viajar gracias a que viajan las personas. Entonces, como ven, la migración es un gran precursor de la narrativa y del intercambio de ideas, del intercambio de saberes, pero también el intercambio de literaturas. Y comenta, hola Royce, que si jugamos Roblox. No juego Roblox, Royce, de verdad, ya soy un poco mayor. A estas alturas yo creo que no voy a conocer Roblox. Muchas gracias por invitarme, pero ya a estas alturas no creo entenderle el Roblox. Y dice... Edwin dice, no tiene un comentario de por qué son 40 ladrones, pero creo que se debe a algo de la religión de los 40 días del Islam. Miren, podríamos averiguar eso de los 40 días del Islam. Y dice Edwin, sí, de hecho, es uno de los cuentos. Habla sobre el día de el sacrificio con la religión del Islam. Sí, ya me acordé porque compré esta versión. A ver si está el cuento maya. Ahí les cuento, sí debe de estar. En la edición de Porrúa está este cuento maya. Y si vamos a ver algún otro comentario, aquí está. Aquí comenta, Pacchioli dice, por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Eso encontré. Mira, Pacchioli, coincide mucho con lo que menciona Edwin de los 40 días de la religión en el Islam. Creo que es muy interesante empezar a ver estas coincidencias, ¿verdad? Y comenta Carlos, no, la del ratón que anda matando al gato, y eso sí es monstruoso, es su caricatura favorita de Bart. Como Tom y Jerry, sí es cierto. Y dice Pacchioli, el Éxodo duró también 40 días, el libro del Éxodo de la Biblia. El Éxodo duró 40 días y Moisés también estuvo 40 días en el monte Sinaí. Y más ejemplos. Eso me dice Google. La verdad no sé porque no conozco muy bien la Biblia. Yo no me acordaba del número de días y la verdad alguna vez quise leer la Biblia en orden, es decir, Génesis, Éxodo, y me quedé en el Éxodo. Es que mucha gente viaja y son muchas personas y mucha descendencia, pero no había considerado lo de los 40 días.
podríamos buscar lo de la religión, qué significa los 40 días en el Islam. También estoy casi segura que podemos encontrar algunas pistas si leemos el Corán. El Corán también está complicado de leer. Imagínense leer la Biblia, es lo mismo, o sea, es así como medio pesado leer el Corán. Y yo tengo esta versión que les digo de uno de estos arabistas que no es precisamente el más fluido, por lo menos no son unas letras que me guste mucho, pero bueno, como ven, nos lo dejamos de tarea averiguar qué significa el número 40 en las religiones de Medio Oriente y con eso iniciamos la próxima semana. Ya para concluir, les comparto que ahora que termine la transmisión, compartiré el cuestionario, lo voy a compartir en los comentarios de YouTube, lo voy a compartir también en los cuestionarios de Facebook y las personas en TikTok pueden ir por favor a mi página web www.damianaleiva.com/voluntariado y donde está Retos Lectores 2025 van a encontrar el cuestionario con el pase de lista. ¿Para qué es? Si ustedes asisten al 80% de las asistencias, vamos a tener 10 sesiones. Si asisten a 8 sesiones y participan y nos comparten sus impresiones del cuento, pueden tener una constancia por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Y espero que esto les pueda ser de utilidad para algunas de sus necesidades en la escuela o si trabajan. Ojalá esto pueda serles de utilidad. Pues bueno, para finalizar, como veo que nadie me contestó esta parte, mira, aquí está Manuel, dice Manuel, ¿los 40 días no serán los del Ramadán? La verdad, yo desconozco todo lo que ustedes se puedan imaginar del Medio Oriente. Tengo desconocimiento total, pero creo que las 1001 noches va a ser un buen punto de partida para conocer un poco más acerca de otras religiones que no sea precisamente ni la católica ni la cristiana. Creo que es muy importante, mucho más en esta época, aprender qué importancia tienen las religiones, las otras religiones para las personas. Así que, como ven, vamos a averiguar qué es esto de los 40 días y del Ramadán para que conozcamos un poquito más otras religiones de nuestro mundo maravilloso. Dice Carlos, estuve leyendo el Corán, pero me aburrió. Sí, es como leer la Biblia, es un poco pesado. Dice Manuel, el Ramadán son los 40 días de ayuno, oración y reflexión para los musulmanes y conmemoran la primera revelación de Alá a Mahoma. Miren, sí, definitivamente tenemos que leer el Corán para poder entender lo que dice Manuel de Alá. Alá es el sinónimo, digamos que podría ser el sinónimo de Dios Padre, digamos, Alá es el equivalente de Dios Padre. Y Mahoma es el equivalente, pues, ¿de quién sería el equivalente, Manuel? ¿De Moisés? ¿Que se le aparece a Moisés? ¿Cuál podría ser el equivalente? No, o que sería Jesucristo. La verdad es que si hay alguna persona que profesa la religión, desde ahorita les pido una disculpa por mi ignorancia, pero creo que por lo menos yo me comprometo a aprender un poquito más acerca en general de todos los ritos musulmanes para no seguir cometiendo atrocidades con mis comentarios. Y pues bueno, qué alegría saber que también las 1001 noches va a ser una invitación para que conozcamos otras religiones. Dice Access, es maravilloso coincidir en un en directo. Sí, una disculpa por el tema de la pantalla. Para la próxima pongo la pantalla vertical en YouTube. Sí, el siguiente cuento. Muchas gracias, Edwin. Y también nos comenta Edwin, estos cuentos tienen muchos de religión del Islam. Eso lo dicen mis libros en la introducción. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en TikTok. Y dice Rafael, un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Pues bueno, entonces les comparto. En mi página www.damianaleiva.com/voluntariado Retos Lectores 2025 van a encontrar el cuestionario del día de hoy. Es el pase de lista. Este pase de lista, al completar el 80% de asistencia, tendrán su constancia. Y ahora, ¡chan! ¿Cuál va a ser nuestra próxima lectura? Nuestra próxima lectura va a ser Sinbad el Marino. Entonces, ojo, dependiendo de la versión, Sinbad el Marino puede ser breve o puede ser muy extensa. Entonces me comprometo
al igual que esta semana, me comprometo a que a partir del lunes van a tener la versión gratuita en la página para que la puedan leer con calma durante toda la semana para que el viernes leamos Sinbad el Marino, nuestro próximo héroe de las 1001 noches. Y finalizo con el comentario de Manuel. El último día para concluir hacen una cena en la que hasta ponen comedores públicos para que nadie se quede sin comer. ¡Ay, qué bonito lo del Ramadán! Yo no sabía nada del Ramadán. Muchísimas gracias por compartirlo, Emanuel. Qué bonito es conocer otras religiones, ¿verdad? Es muy bonito saber que somos diferentes, que en el mundo, en este maravilloso mundo en el que vivimos, hay muchas religiones, muchas costumbres, muchas culturas y, por supuesto, muchas literaturas. Y un gran ejemplo son las 1001 noches. Carlos, sí, Carlos pregunta, ¿cuál de todos los cuentos de Sinbad? Miren, vamos a empezar con el primero, el que tengan, porque a veces pueden tener una versión infantil, entonces puede ser un resumen de varios cuentos. Entonces vamos a ponernos como meta el primer cuento para saber quién es Sinbad el Marino, y si tienen la posibilidad de leer los demás, lo leen. Yo me comprometo en el blog a poner la versión completa de Blasco Ibáñez, pero ¿qué les parece si por lo menos nos comprometemos con el primer cuento? Si podemos leer todos, adelante. Si no nos alcanza el tiempo por el trabajo, por los compromisos, por lo que sea, no se preocupen. Pero creo que va a estar muy bien, quedó muy bien tener Sinbad el Marino para estas vacaciones de Semana Santa, para quienes tienen vacaciones. Y recuerden que vamos a tener unos días de descanso jueves y viernes, porque aquí en México, pues al ser judeocristianos, pues también se coincide con unas festividades, celebraciones o ceremonias de la religión católica. Entonces, pues muchísimas gracias por estar nuevamente en YouTube, en TikTok y por supuesto por los comentarios también en la comunidad en Facebook. Este es el estudio de Damiana. Estamos en el reto lector 2025, las 1001 noches. Y recuerden, la próxima semana vamos a leer Sinbad el Marino. Espero que estén muy bien, que disfruten este fin de semana y el lunes tendremos nuevo cuento, tendremos Sinbad el Marino. Que estén muy bien. Muchos besos, muchas gracias por la plática y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós en TikTok y adiós en YouTube. Una disculpa, prometo para la próxima ponerlo en vertical para que no tengan estos problemas. Adiós.